Bien, bueno, estamos en vivo en Facebook. Muchísimas gracias a quienes se han conectado. Gracias por participar en una más de nuestras actividades de Demamblat. En este caso, se trata de la presentación de nuestro informe más reciente del Observatorio Legislativo de Cuba, el que tengo el gusto de coordinar y en el cual hemos tratado el tema de la situación de las mujeres en la isla. Hemos tratado fuertemente de analizar cómo esto cambia del discurso a la realidad, cuáles son las cosas que nosotros percibimos que muchas veces se promulgan como ideas o como discursos voluntariosos, pero que al final terminan siendo solamente eso y no se transforman en leyes o en políticas públicas que benefician a las mujeres en la isla. En este informe nosotros hemos contado con la participación de diferentes mujeres que participan en redes feministas o también son periodistas en la isla. Hemos contado con la participación de María Matienzo, que es periodista independiente cubana, colabora con diferentes medios de comunicación independientes allá en la isla, también con Sara Cuba, que es una representante de la Red Femenina de Cuba, una red que reúne a mujeres feministas de la sociedad civil independiente, también con la colaboración de Ileana Álvarez, que es fundadora de una revista feminista allá en Cuba que se llama Alas Tensas y que también trabaja sobre todos estos temas en las diferentes publicaciones de su revista. Y con mi opinión también, Valentina Cuevas, quien les habla, como coordinadora del Observatorio Legislativo de Cuba de Demamblat. El informe, para quienes lo quieran descargar, está disponible en nuestra página web de Demamblat. También pueden encontrarlo en nuestras redes sociales, @Demamblat en Twitter. Ahí en el informe lo que nosotros hemos hecho, como les contaba, es analizar un poco, contextualizando históricamente qué es lo que ha venido pasando en los años de la revolución en Cuba, desde los 60 hasta la actualidad, y también tomando en cuenta una nueva iniciativa del gobierno cubano, que es el Programa para el Adelanto de las Mujeres, que nosotros consideramos que no reemplaza a una ley integral en contra de la violencia de género, lo cual consideramos que es una de las principales deudas que tiene el régimen cubano con respecto a las mujeres. En el informe lo que nosotros hemos expuesto y hemos analizado es que también las mujeres de la sociedad civil independiente y quienes buscan involucrarse en política o en diferentes iniciativas son doblemente criminalizadas por su condición de opositoras al régimen y se usan contra ellas mecanismos que contienen estereotipos de género para criminalizarlas. Se las amenaza con sus familias, se las amenaza con su situación económica, etc. También dentro de este programa para el adelanto de las mujeres no se hace referencia al establecimiento de una ley integral. En 2019, cuando se ha reformado la Constitución cubana, ha habido una propuesta de las mujeres de la sociedad civil independiente por introducir en el programa, en el cronograma de la legislación para los próximos años, la incorporación del tratamiento de una ley integral en contra de la violencia de género. La incorporación de esto no se ha dado, es decir, que de aquí a varios años más adelante no está previsto que en la isla se trate ni se sancione, mucho menos, una ley integral en contra de la violencia de género. A pesar de que en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, nosotros observamos que tiene una composición paritaria en la Asamblea. Está en un 50% conformada por mujeres. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, no se ha visto un gran avance en una legislación con perspectiva de género. Esta es una de las principales cuestiones que nosotros consideramos en este informe. También de que el discurso muchas veces tiene tintes de reivindicar a las mujeres, pero que vemos estas fallas y estas deudas en la legislación que realmente se impone después. Ahora les voy a mostrar un video que es fruto de este informe, es un pequeño resumen de este informe. A ver, voy a compartir pantalla. Me mandan un mensaje a ver si se ve, creo que sí se ve. Y si se escucha. A ver, me dicen que no tiene sonido, pero no sé cómo se...
Ahí está. Ahora sí lo van a La revolución dentro de la revolución. En ella se otorgaron algunos derechos a las mujeres, pero hoy ponemos el énfasis en si estos derechos son realmente garantizados y si fueron y son pensados con perspectiva de género. Activistas independientes califican a la situación actual de las mujeres como una situación de vulnerabilidad, desprotección, discriminación y falta de oportunidades. Como principal ejemplo de esto tenemos la gran deuda de una ley integral contra la violencia de género y la falta de estadísticas periódicas que permiten analizar cómo se encuentra la situación en cuanto a la violencia, los estereotipos y las desigualdades por razones de género en la isla. Existe paridad legislativa, pero esto no quiere decir que las mujeres estén debidamente representadas ni que se legisle con perspectiva de género. Además, el Partido Comunista y el gobierno cubano en general reproducen estructuras de desigualdad basadas en el género desde el triunfo de la revolución. En Cuba, las mujeres activistas por los derechos humanos u opositoras son constantemente hostigadas con métodos que incluyen la coerción mediante amenazas a sus familias, situaciones denigrantes y acoso. Desde la sociedad civil independiente, las feministas exigen la implementación de políticas públicas con perspectiva de género y con una visión interseccional del feminismo, y analizan que el programa para el adelanto de las mujeres no reemplaza a una ley integral. Más allá del discurso, la revolución dentro de la revolución todavía tiene un largo camino por recorrer. Bien, bueno, este es un video que resume lo que nosotros hemos estudiado aquí en este informe. Como verán, algunas de las cosas que mencionaba el video ya se las he ido comentando, pero también quedan otras, como por ejemplo el tema de las estadísticas sobre violencia de género. Nosotros hemos hecho una indagación y la última estadística que se ha hecho desde el gobierno es de 2016, es decir, que con esos datos nosotros no nos podemos basar para analizar la realidad actual. Y según los análisis que se han hecho desde la sociedad civil independiente, los números de casos de violencia de género, incluidos asesinatos de mujeres por sus parejas o por hombres, han aumentado en los últimos años. Esto también nosotros lo contraponemos a ciertas declaraciones de personalidades del gobierno cubano que han llegado a declarar de que en Cuba no existen casos de femicidio. A nosotros nos preocupa especialmente esta situación justamente por la negación que hay al momento de analizar esta problemática para poder llegar a darle una solución, porque creemos que tener estadísticas confiables que vengan desde el Estado, que puedan ser más abarcadoras de toda la isla, de todas las provincias que conforman la isla, sería una buena iniciativa para poder comenzar a brindar soluciones y brindar herramientas de protección a las mujeres que lamentablemente tienen que padecer violencia de género. También, como ha sucedido en realidad en todo el mundo, la pandemia del coronavirus ha profundizado ciertas situaciones de desigualdad al momento de los cuidados que se dan dentro de las casas que permiten que se profundicen las desigualdades y que las mujeres tengan más dificultades de acceder a trabajos bien remunerados o que tengan que dedicar su tiempo a la atención de la familia y del hogar. Esa es una de las principales cuestiones que nos marcaban tanto Sara, Ileana y María, que han sido consultadas para este informe, que los estereotipos de género siguen siendo muy marcados en Cuba, no solo en situaciones cotidianas, sino también por los medios de comunicación, en cómo se cosifica a las mujeres en los medios de comunicación, cómo se habla de ellas. Todas estas situaciones requieren de un análisis, pero también requieren del acompañamiento del Estado para poder poder brindarles una solución efectiva y que se vaya progresivamente cambiando la visión que tiene la sociedad sobre las mujeres y poder brindarles a ellas situaciones de mayor igualdad al momento de desarrollar sus vidas justamente. También de lo que hablamos en el informe es de que en Cuba, como todos sabemos, desde los años 60 gobierna un partido único, el Partido Comunista Cubano, el cual reproduce estructuras machistas y patriarcales con respecto a las mujeres, como por ejemplo en sus estructuras partidarias no hay muchas mujeres que ocupen cargos dentro de la estructura del partido. Recientemente, el fin de semana pasado, se ha celebrado el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano, en el cual se han definido cuáles van a ser las nuevas autoridades de aquí en adelante. El primer secretario, del Partido Comunista Cubano es hoy en día Miguel Díaz-Canel, quien es presidente de la República también.
ha sucedido a Raúl Castro, hermano de Fidel Castro. Como ven, ahí ya vemos una línea sucesoria toda de hombres, pero también el buró político del Partido Comunista Cubano está conformado solo por 3 mujeres y una gran mayoría de hombres. Más del 70% del buró político está conformado por hombres y se da una situación eh, eh, aún peor, digamos, en la parte del secretariado del Partido Comunista, el cual está formado por solamente hombres. Después, nosotros al analizar históricamente cómo han sido las diferentes conformaciones del Partido Comunista en su estructura partidaria a lo largo del tiempo, notamos esto también, que nunca ha habido de igualdad o paridad entre mujeres y hombres a lo largo del tiempo, a pesar de que después en los órganos gubernamentales, como ser la Asamblea Nacional, se quiere mostrar una imagen de paridad al tener una asamblea conformada en un 50% por mujeres y hombres, pero que, como les decía, no legisla con perspectiva de género. Y esto se da, según nuestro análisis, y también esto lo compartían las mujeres que nosotros hemos consultado en este informe, que esta asamblea, como todo el resto de los órganos que son parte del Estado cubano, sigue los lineamientos del único partido permitido, que es el Partido Comunista. Entonces, se replican esas estructuras machistas y patriarcales a lo largo de toda la estructura del gobierno, además de la del Partido Comunista. No es un tema menor que no puedan existir otros partidos legalmente en la isla, porque ahí tampoco se puede percibir una diferencia entre qué conformación adoptarían estos otros partidos. Lo que nosotros hacíamos una lectura de esta situación es que es perjudicial luego para la sociedad en general, porque después no se hacen políticas públicas con perspectiva de género. Entonces es un problema que se arrastra, digamos, desde el Partido Comunista hacia el Estado y que después recae en la sociedad civil y en las mujeres, que son las que finalmente no reciben la asistencia del Estado en un montón de situaciones. Por otra parte, lo que nosotros también analizábamos en el informe es que la publicación de este programa para el adelanto de la mujer es un avance positivo y tiene mejoras y elementos que van a ayudar a las mujeres, pero también tiene elementos que permanecen ausentes. Entonces, nosotros lo que consideramos es que falta esa institucionalidad que permita impulsar y aprobar una ley integral en contra de la violencia de género. Esta situación, digamos que genera confusión en cuanto a los objetivos que se persiguen desde el interior del régimen con respecto a las conquistas feministas, porque si bien existe una federación de mujeres cubanas que depende directamente de la estructura del Estado o la misma Asamblea Nacional paritaria, no hay iniciativas satisfactorias al día de hoy para lo que es una comparación con el resto de la región de Latinoamérica que proteja a las mujeres en caso de violencia. Y ni hablar de la violencia política contra las mujeres, que como les decía, las mujeres que se involucran en política y más que nada desde la oposición al régimen son violentadas en sus personas, no solo verbalmente y psicológicamente, sino que también viven situaciones de acoso al ser perseguidas por la seguridad del Estado y muchas veces al ser restringidas de salir de sus domicilios en muchas ocasiones y ser rodeadas por personal de la seguridad del Estado. Esto también ha sido algo que nos ha llamado mucho la atención en el último 8 de marzo, el Día de la Mujer a nivel internacional, en el cual paradójicamente en Cuba no existen estas marchas que nosotros vemos en todos los países de Latinoamérica, en los que las mujeres presentan sus demandas o celebran conquistas, sino que en Cuba lo que se ha visto en este último 8 de marzo es que se han detenido en ese día a muchas mujeres que son activistas por los derechos humanos. Entre ellas estaban algunas de nuestras colaboradoras en DEMAMLAT que han participado en nuestras diferentes iniciativas, en paneles como estos o en otros informes de nuestro observatorio, y hemos seguido especialmente esos casos porque realmente nosotros consideramos que el apoyo internacional a las defensoras de los derechos humanos en Cuba es igual de importante que el que tienen las defensoras de los derechos humanos en el resto de los países de la región. Entre
Estas detenidas del día 8 de marzo estaban Luz Escobar, que es una periodista independiente de Cuba, Iris Ruiz, también defensora de los derechos humanos, Catherine Bisquet, que es escritora, Verónica Vega, Camila Costa, periodista independiente, que también ha participado con Demamlat, Carolina Barrero, una artista del movimiento San Isidro, Berta Soler, del movimiento de las Damas de Blanco, que son mujeres que reclaman por los derechos políticos de sus familiares que han sido injustamente apresados y detenidos por la seguridad del Estado cubana, Iliana Hernández, que también es periodista independiente. Como se darán cuenta, todas estas mujeres están involucradas de una manera u otra con la defensa de los derechos humanos. Lo que nosotros principalmente reclamamos en este informe, como les decía, es que necesitan las mujeres cubanas de una ley integral en contra de la violencia de género. También en Cuba existe la figura del Centro Nacional de Educación Sexual, el CENESEX, que se encarga de todas estas temáticas referidas a la educación sexual, pero sin embargo nosotras observábamos que en Cuba las mujeres no tienen acceso justamente por el mismo desabastecimiento que vive la isla de métodos anticonceptivos o la suficiente información referida a su salud sexual y reproductiva. En Cuba, a diferencia de algunos países de la región, está despenalizado el aborto desde la década de los 60. Esto se ha considerado desde el discurso oficial de la isla como uno de los principales avances en cuanto a los derechos de las mujeres actualmente, pero lo que analizamos nosotras es que en el momento en que esta reglamentación ha sido concebida, no se la ha hecho con una perspectiva de género, sino con una perspectiva de controlar la natalidad, como se ha hecho en muchos otros países comunistas como Corea del Norte, etc. El aborto en Cuba está despenalizado, pero no está legalizado. Y muchas veces cuando las mujeres quieren acceder a él a través de la salud pública, no consiguen los insumos necesarios a través de los cuales realizarse esta práctica. Entonces eso también lo vemos como una deuda, a pesar de que está despenalizado, no es una figura a la que las mujeres fácilmente pueden acceder, porque recordemos que también en Cuba hay una gran población rural a la que le cuesta mucho acceder a los centros de salud y probablemente terminen en otras prácticas que no son las más seguras para ellas y para su futuro, digamos. Y que también hace que estas prácticas sean peligrosas y además pongan en riesgo su integridad. Por otra parte, lo que nosotros también analizábamos en Cuba es que justamente las organizaciones de la sociedad civil son las que se ocupan muchas veces de llevar las estadísticas y estas mismas organizaciones son las que se han ocupado de proponer una ley integral en contra de la violencia de género en 2019, la cual no ha sido tenida en cuenta por el Estado al momento de hacer el cronograma para la legislación. La última estadística, la que les mencionaba del 2016, como resultado, digamos, ha arrojado ciertos datos, como que, por ejemplo, la mayoría de la población en Cuba reconoce que existe la violencia de género y además casi el 40% de las mujeres en la isla habían reconocido sufrir violencia de género de parte de su pareja a lo largo de su vida. También el informe diferencia entre violencia física, psicológica, económica y sexual, y ahí es cuando las mujeres han seleccionado que la violencia psicológica era la que más afectaba a ellas en ese momento. Hablamos de 2016, no son datos actuales. También sigue esta noción de la sociedad de que la violencia en la pareja es un asunto privado, que no se debe comentar hacia el exterior de la pareja o de la familia. Es algo que también ha resultado como que casi el 54% de las personas en Cuba consideran que esto es así, que se debe mantener en la intimidad. Esto también viene de ciertos estereotipos y de que la mujer muchas veces en Cuba no tiene dónde denunciar, porque justamente no tiene una figura legal que la proteja ante una situación de violencia.
Y después también que no hay instituciones o mecanismos sencillos para hacer alguna denuncia. Es una falencia que nosotros encontramos dentro de las figuras legales que están en la isla, porque el femicidio no está tipificado en el Código Penal de Cuba. Además, en Cuba sí existe una línea telefónica a la cual acudir, que en primer momento se encargaba de cuestiones relacionadas con drogas y después se ha destinado a asistir durante la pandemia, y después ha incorporado la atención de denuncias o inquietudes, así está titulado, con respecto a violencia de género. Pero no se tienen muchos datos o información, tengamos en cuenta de que es bastante reciente, no se tienen datos o información sobre cómo actúa el personal luego de recibir alguna denuncia en esa línea. No hay mayor información sobre eso y tampoco, claramente no hay estadísticas. Entonces, como conclusiones, como para ir cerrando, me parece que no van a poder acceder nuestras otras panelistas. Nosotros, como les venía mencionando, lo que principalmente vemos como una falencia y como una deuda del régimen cubano con respecto a las mujeres es la deuda de una ley integral en contra de la violencia de género. En segundo lugar, estadísticas confiables y realizadas con perspectiva de género de cómo está la situación actualmente, y para eso se requiere dejar de negar que existe violencia de género y que existen femicidios en Cuba, y también hacer especial hincapié en la doble criminalización que reciben las mujeres que son opositoras al régimen. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta en el chat, si no, lo vamos cerrando ahora nomás. Les doy ahí un par de minutos si quieren preguntar. Bueno, parece que no hay ninguna consulta, así que les agradezco mucho a todas y todos por conectarse hoy a este webinar. Espero que luego podamos tener alguna declaración de Sara y de María, porque me interesaba mucho que ellas puedan participar hoy. Lamentablemente no han podido por cuestiones ajenas a todas, así que los esperamos en nuestras próximas actividades de MAMLAT. Les recuerdo que este informe está disponible. Hay una pregunta. ¿Hay algún observatorio al menos de la sociedad civil? Bueno, justamente María, Iliana y Sara participan en diferentes iniciativas. Iliana tiene su revista que se llama Las Tensas, que publican diferentes análisis sobre la cuestión de las mujeres en la isla. Y después Sara participa de la Red Femenina de Cuba y de Redamu, que son dos redes de mujeres feministas allá en la isla que también hacen incidencia sobre el tema y tratan de hacer sus estadísticas propias desde la sociedad civil para poder proponer soluciones y cursos de acción al Estado. Esas son, también las pueden encontrar en redes sociales, están en las redes sociales de DEMAMLAT, también están para que las busquen, y en los demás datos que contiene el informe, así que ahí pueden acceder. También hay una red de mujeres que se llama Yo Sí Te Creo, que como otros movimientos en América Latina, recoge testimonios y realiza acompañamiento a mujeres que han sufrido situaciones de violencia en la isla. Así que ahí les dejo también por si quieren indagar un poco más de cómo es la situación ahora. Ellos tienen mucha actividad, son parte de la sociedad civil independiente, justamente. Así que los invito a leer el informe que está en nuestra página de mamlat.com y también en nuestras redes sociales, @demamlat en Twitter y @transparencia electoral en Instagram. Así que muchísimas gracias por compartir estos minutos conmigo. Los espero en nuestras próximas actividades y espero que tengan un buen fin de semana todos y todas.